Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien en estas fechas navideñas. Y pues en este video vamos a probar una pulidora que compré en AutoZone. La verdad estuvo de oferta y pues la quise comprar para ver qué tal funcionaba, y pues es esta, miren. Aquí ya la usé ya. Pues les quería hacer el video para que ustedes vieran cómo funciona esta pulidora. Es de la marca Proelite. Ahí están las especificaciones. Ahí está mejor. Y pues es muy cómoda, la verdad. O sea, lo único que no me gusta es de que el cable está muy pequeño, el de la corriente. Ya de ahí en fuera pues sí me ha funcionado bien. Y pues ahorita vamos no, incluye unas como telitas, estas que son lavables. Eso es lo que me gusta a mí. Son tres, dos para pulir y una para encerar. Pero pues yo la verdad no le veo tanta diferencia, así que pues todas las ocupo, nada más las lavo y ya las vuelvo a utilizar. Ya las demás se quedan guardadas. Cuando ya se acaben esta, pues ya usaré las otras. Y compré un polish. Este nada más es el fino para quitarle los rayoncitos que se le ven en el sol al carro. Es polish de fino para auto. Y pues nada, vamos a probarla para que ustedes la vean, a ver si se la compran o se compran una mejor. Esta estuvo en oferta, de hecho está en 700 pesos creo, y yo la compré en 400 pesos en AutoZone. Y pues sí, ahora sí que para lo que valga la redundancia, para lo que es, sí sirve. Pero bueno, no hablemos más y vamos a probarla para que ustedes la chequen, a ver si se la compran o se compran una mejor. Pues bueno, ya estamos aquí en el carrito y vamos a tratar de quitar estas rayas circulares. No sé si se alcanza a ver. Y todo eso. Nuestra pulidora y nuestro polish fino. Bueno, pues vamos a conectarla y vamos a probarla.
así son los resultados finales con nuestra pulidora. Todavía se alcanzan a ver, ¿verdad? Aquí. Pero ya no es mucho. Pues para hacer una pulidora de bajo costo, pues sí cumple lo que promete, que vaya, que es pulir. Pero pues ya para quitar todos estos rayoncitos ya muy bien, pues ya se necesita tanto un polish mejor como una pulidora mejor. Y pues bueno, yo estoy contento con este resultado. No sé ustedes qué opinen, pongan en los comentarios qué opinan de esta pulidora. Ahí está. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.